así que para los que no fueron, los voy a volver a mostrar para que comencemos con las mismas preguntas que vimos en clase y con el segundo video, que también lo vimos en clase, vamos a revisar otras preguntas, pero esas no las vimos en clase, así que las vamos a ver hoy. Traten de prestar atención y me avisan si... Ay, espérenme. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Pausa? Oh, voy a tener un problema. Voy a... La última semana, creo. Y respondimos algunas de estas preguntas. Entonces, para quienes fueron, obviamente va a ser más fácil y me van a poder ayudar. Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono y me dar las respuestas. ¿Ya? Estas preguntas las volví a hacer para quienes no pudieron asistir a clases, para que las tuvieran igual, porque de esto se va a conformar un poco la segunda nota de inglés. ¿Ya? La primera pregunta, o al menos la mayoría de ellas, tienen que ver con la estructura de cómo yo respondo en pasado simple, dependiendo si tengo el verbo be o si hay un verbo que tengo que transformar en pasado. ¿Ya? Por ejemplo, la primera dice, who was he? Habíamos dicho que la respuesta iba a ser he was, ¿ya? Digamos, él era o él fue, y ahí escribo, he was a writer, poet, ¿ya? Y ahí más o menos teníamos respondida esa pregunta. Sí, perturbador un poco la historia. Claro, es como a grandes rasgos un poco de qué se trataba el video, ya que cuenta la historia de este personaje. Entonces, dice la fecha de nacimiento, cuándo murió, qué es lo que hizo, un poco su historia familiar, ¿ya? Que tenía relación. Sí, dígame. No, nada de otra cosa está hablando aquí. Ah, ya. Entonces, acá la pregunta dice, when was he born? En Massachusetts. ¿Cómo sería la respuesta completa? Acuérdense de la aplicación de respuestas. In Massachusetts. He was born in Boston, Massachusetts, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Puedo poner Boston, Massachusetts, o si no se acuerda de ninguna de esas, se acuerda que era norteamericano nuestro escritor, sí. Entonces ponen US, ¿ya? Acuérdense que en ese sentido tenían como opciones. The next one dice, where was he from? ¿De dónde era? Eso no lo pude comprender bien. Uno estoy preguntando el lugar de nacimiento y otro estoy preguntando de dónde era. Probablemente puedo responder lo mismo en ambos, ¿ya? Pero no siempre es así. Puedo decir que nació, por ejemplo, en la India, o sea, perdón, que nació en Estados Unidos, pero él era de la India, por ejemplo. ¿Ya? No sé. Por el was born o bueno, was he from? Puso que he was from Boston. He was, entonces, from Boston, ¿ya? Esta persona era de Boston, más específicamente. Muy bien, Esperanza. Very good. Y la siguiente. Acá la pregunta es distinta porque acá tenemos un verbo. Entonces yo en las clases cuando teníamos un verbo, yo ponía una fila de infinitivos y un costado de los verbos en pasado. Que dije que en la estructura afirmativa, en pasado simple, siempre el verbo va en pasado. ¿Ya? No así cuando hago una pregunta o cuando hago una negación. Ahí el verbo va en forma infinitiva. Entonces, ¿cuál sería el pasado del verbo study? Busquen ahí en su cuaderno, en Google. Ya, ¿cómo se escribiría? S-T-U-D. Perfecto. Perfecto. Very good. Entonces yo quiero decir que él estudió, ¿ya? Entonces para decir que él estudió pongo he did study. He studied, ¿ya? Porque acá está el verbo. Ocupamos este verbo en pasado, que está Eso no me acuerdo que la universidad había dicho. En Virginia.
in Virginia University. ¿Ya? Ahí estudió Edgar Allan Poe. Y la última dice, where did he spend his last day? ¿Cuál es el pasado de este verbo spend? Spend it. Es ¿No? un verbo irregular. Bueno. Spend it. Más o No. menos. Más o menos. Más o menos, mira, lo único que les puedo decir es que se cambia solo una letra del verbo. Perfecto. Se cambia la D por la T. Spent. Va, profe. T. Entonces, acá copio lo mismo. Él pasó, spent, sus últimos días, his last day, in, ¿dónde fue este lugar donde él pasó sus últimos días? La Consuelo dice que es en Baltimore. Very good. Entonces, a grandes rasgos acá estamos como respondiendo preguntas sobre el video, pero por ejemplo en la prueba van a aparecer más, pues puedo preguntar cuándo murió, o cómo se llama el libro que aparece en el video, what was the name of his first wife? ¿Cuál fue el nombre de su primera esposa? ¿Ya? No lo sé, pero me perturbó el tema de que tenía 13 años. Sí, y el 27, por ejemplo, también puedo preguntarles como how old was his wife? ¿Ya? Ahí le estoy preguntando. 13. Entonces 13 puedo years poner old. his wife was 13 years old, ¿cierto? Tenía 13 años de edad cuando se casó con este caballero que tenía como 800.000 años. Tenía 27 y ella tenía 13 años. Re turbio. Bueno, pero en ese tiempo era súper normal eso. Súper normal. Niñas de 12 años embarazadas de caballeros de 30, 40 años. Era súper normal. En ese tiempo, ahora no. Entonces, un poco a grandes rasgos vamos a hablar del video, ¿ya? Como les dije a sus compañeros en la clase anterior, no les voy a enviar este video hasta que hagamos la primera prueba y de ahí les voy a enviar la información de este segundo contenido porque si no se van a confundir, ¿ya? Y la idea no es que pase eso. Ya. Entonces ahora vamos a ver el segundo video, que este también lo vimos en clase. Traten de no escribir en el chat porque cuando está andando el video, uno de ustedes en clase, pero no habíamos visto estas preguntas que tienen referencia un poco a opinión personal con respecto al video y otras preguntas como más concretas con respecto al poema, como por ejemplo, la primera dice, what is this poem about? ¿Ya? Entonces pueden escribir en el chat o activar sus audios y escribir what is this poem about? El poema en el fondo es lo que aparece ahí en el video de los Simpsons. Ustedes como principio tienen que poner this poem is about y ahí dan su opinión. ¿De qué se trataba? It's about a man with his wife dead. With his wife dead. His wife dead. ¿Qué más podríamos decir? This poem is about a crazy man. ¿Cierto? Pues, ¿qué más podríamos escribir? María Bettina dice de que si el cuerpo representa la muerte, pero en inglés lo dice en inglés. Ah, sí, pero vamos por parte, María Bettina. Vamos por esta. ¿Ya? Entonces,
¿Qué podemos decir de este poema? What is this poem about? It's about a man with a dead wife, or this one is about a crazy man. This poem is about the death, prácticamente. He don't wanna forgive his wife, dice Ya. Doris. Doris, dos correcciones. El he, el negativo en presente simple, ¿cuál era? ¿Era don't o doesn't? Para todos, ¿cuál era? He doesn't o he don't? He doesn't want forgive his wife. He doesn't. Sí, acuérdense de eso. He doesn't. He doesn't want. Wanna o gonna tiene que ver con una forma más informal de hablar, ¿ya? Así que traten, al menos cuando escriben, de no utilizarlo en las pruebas. Ni gonna ni wanna. Ya. Entonces, vamos a poner aquí lo que dijo la Doris entonces con la corrección. This poem is about a man, por ejemplo. ¿Quién? Who doesn't want to forgive his wife. ¿Cierto? No quiere perdonar a su esposa. Number 2 dice, what does the crow represent? María Bettina había dicho de que el cuervo representa la muerte. Entonces, the crow, acuérdense, acá tienen que tomar el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Sería the crow. ¿Ya? The crow represents the death. The crow, entonces, The crow represents death. represent, pero este verbo lleva una S. Acuérdense que en presente simple, la tercera persona, los verbos llevaban una S. The crow represents the death. The death. Ahí quedó con ropa. Very good. ¿Qué más se imaginan que puede representar este pueblo? The crazies of the man. The crow maybe represents the crazy of the man. The madness. The madness of the man. O podemos dejarlo así como the madness, como la locura en el fondo. Sí, ¿Se da por porque entendido? sí, porque qué pájaro habla. Sí. Entonces él puede decir también que está hablando con su inconsciente, con su mente, con su conciencia, con su consciousness, ¿ya? Entonces ahí ustedes van dando un poco el sentido a qué ustedes creen que es lo que representa de acuerdo a lo que ustedes vieron y a lo que van a leer después del poema. Después tenemos, number 3, dice, what did you understand about the poem? Acá tenemos una pregunta en pasado simple. Acuérdense que yo les dije que los verbos, cuando los utilizamos con el did o el didn't, van en su forma infinitiva. Pero cuando tenemos que responder una pregunta, el verbo tiene que ir en pasado. Entonces, ¿quién puede buscar cuál es el pasado de understand? Understood, algo así. Understood. Con dos O. Entonces claro, y yo te pregunto a ti. Entonces yo digo, yo entendí. I understood. Understood. About the poem. ¿Qué entendí del poema? ¿Qué entendí del poema? I understood about the poem. For his man can leave the death of his wife. That a man can, no sé, puede. Can one leave the death of his wife? O podría decir como no puede, por ejemplo, perdonar, can forgive the death of his wife. Of his wife.
más podríamos entender? Por ejemplo, María Pacheco, el Jeremy, la Doris. ¿Quién más está aquí en la sala de clases que usted de verdad? La Antonia, por ejemplo. La Agustín, el que está hablando. Alegría, la Maru, la Ámbar, Anaís, Benjamín, Camila, Carla, Consuelo. La idea es que entre todos respondamos esto, porque si no, no tiene sentido de que haga clases. Por la clase pasada igual les expliqué el tema del respeto, obviamente, el trabajo que se hace para que ustedes puedan entender las clases. Si no, doy las preguntas y veo que ahí ustedes ocupen el Google Traductor quizá, de una mala forma. Uy, También no, aquí no, estamos no, practicando. profe, no confío en el Google Traductor. No, yo no confío para nada, pero la mayoría lo hace, pues lo ocupa y cree que en la prueba le va súper bien ocupando el Google Traductor y la verdad es que escriben puras tonteras. Entonces la idea es que practiquemos ahora para que en la prueba les vaya bien, ¿ya? Por ejemplo, María Betina, ¿qué entendiste tú del poema? Dijo que entendió algo. No, ella no, creo que no entendió mucho Sí, del pues, pero poema. qué, pues. Ah, ah. Ya, por ejemplo, el poema, obviamente, a grandes rasgos, incluso leyendo las respuestas de acá, se trata de un hombre que se vuelve loco, obviamente, con la muerte de su esposa y empieza a alucinar con este cuervo que va apareciendo en diferentes partes de su espacio. Entonces, él empieza o tiene como una pequeña lucha con este cuervo. La idea un poco del poema, a grandes rasgos, es que este escritor, desde que era muy pequeño, se decía que lo había perseguido siempre la muerte, ¿ya? Primero se murió su mamá, después se murió ¿cómo se llama? ¿Del Su poema anterior? madrastra. Claro, ¿Del o sea, poema? del escritor, Ah, no, porque el sí, que escritor quiso inspirarse un poco como en este tipo de poemas, ¿ya? Entonces, como que las mujeres más importantes de su vida, o al menos las que estuvieron con él y lo quisieron y lo protegieron, murieron, ¿ya? Como que lo abandonaron por la muerte, por así decirlo, sí. ¿ya? Entonces Y él después su tiene papá se como, volvió a casar. claro, se volvió a casar, después se casó con esta niña de Sí. 13 años y después Pero se murió. cuando, sí, después se murió, después tenía problemas financieros y le envió una carta a su padre, pero nunca recibió una respuesta y más encima cuando él murió no le dejó ¿cómo se dice? Lo dejó sin herencia, po. Sin herencia. ¿Herencia? Sí, se lo Claro, lo dejó sin dejó sin herencia. herencia, sin nada, pues lo dejó prácticamente en la calle. Entonces, él tenía como o arrastraba como una depresión media extraña Sí, entre y el en trago. 1835 por ahí era, ¿Mm? eh, tenía el tema complicado y ahí empezó a hacer poemas. Claro, él aparte de ser un poeta, fue un crítico también sobre escritores, ¿ya? Por eso le decían el Hackman, que era como casi como un cortacabezas, ¿ya? Era como súper rudo y crítico con lo que escribían otras personas, ¿ya? Y entonces él tuvo como varias profesiones, como que se fue amoldando bastante a las situaciones que le fueron ocurriendo en su vida, pero el poema un poco igual está inspirado en cómo la vida lo trató a él, pues le arrebató la muerte siempre como a las mujeres más importantes que lo rodearon, ¿ya? De cierta forma es como una lucha con la muerte, que eso es lo que representa un poco el cuerpo, ¿ya? Y también un poco con su locura. Ya, entonces, ¿qué puedo entender o qué entendí del poema? Podríamos decir que no puede perdonar la muerte de su esposa, de su esposa, o I understood about the poem, or I understood that he was a crazy man, yeah, with several With several psychological. depression o psicológico. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes van escribiendo, yo no necesito un testamento ni nada cortado y pegado de Google, sino que a grandes rasgos nomás, ¿por qué entendió usted?
Entonces, ya, yo entendí esto y esto. Entonces, eso trato de escribirlo en inglés. Y eso sería como su respuesta. Y the last one dice, what do you think about the poem? Aquí ya es netamente una pregunta con una respuesta de opinión personal, como siempre. Yo te pregunto a ti, el pronombre es yo. I think, y aquí pueden utilizar varias respuestas. Por ejemplo, puedo poner I think, I believe, ¿ya? Pueden utilizar I think o I believe y dar su opinión. Por ejemplo, I think the poem is too dark, es demasiado oscuro. I believe the poem is boring. ¿Ya? Y ahí van dando su opinión. I give my opinion. I think the poem. ¿Ya? La idea es que igual vayan aplicando cosas del presente simple que vimos el año pasado con respecto al tema de dar opiniones, ¿ya? O cuando se les pregunta una opinión. O cuando se nos ocurre una idea. También. Sí, I think, I believe. También lo pueden utilizar como yo creo o yo pienso profe, que soy bueno. Agustín, creo que eres el único que está en clases. Entonces, la idea un poco de hacer este tipo de preguntas es que con el tiempo vayan participando todos, porque voy a evaluar la participación en clase y eso lleva una nota. Profe. Dígame, ¿quién es? Yo, ¿sabe por qué? Martín Maquedano. Dígame. Yo primero me gusta mejor escucharlo a usted, así mejor entiendo y no decir cualquier tontera. Por eso no respondo. Por eso. No, si sé, no sé, igual lo puedo entender, pues, pero por ejemplo, si yo en la próxima clase voy a hacer preguntas con evaluación. Entonces, si yo llamo a la María Betina, o al Martín, o al Jeremy, y no me responden, no van a tener esa nota de esa clase. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. ¿Entendieron eso? Ya. Sí. Y esto es independiente, obviamente las respuestas nos vamos a equivocar todos porque estamos aprendiendo, pues si no es una cosa de que yo enseño hoy día y mágicamente todos aprendieron. Vamos a ir practicando, pero ese es el motivo de practicar, ¿ya? Así que traten de atreverse un poco y vamos a empezar a evaluar, porque imagínense, si seguimos así, ¿cómo voy a hacer que ustedes hablen, aunque sea una o dos frases? Profe, cuente conmigo. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, para todos en general. Evaluaciones, cada clase entonces voy a escribir aquí en el chat. Evaluaciones por micrófono y chat de clase a clase. Entonces, si no